Me llamo Marta y quiero compartir algo que cambió mi vida para siempre. Yo nací y crecí en Madrid, en un barrio típico, rodeada de una vida común y corriente. Nunca había tenido una experiencia cercana a la muerte, ni mucho menos imaginado que algún día viviría algo así. Sin embargo, todo cambió una tarde de otoño. Era un día cualquiera, de esos en los que no esperas que nada extraordinario ocurra. Pero ese día marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo que todo comenzó con una sensación extraña. No sé cómo describirla bien, pero era como si todo se volviera lento, como si el tiempo dejara de tener sentido. No estaba asustada, pero sí sentía una calma inusual. En algún momento me di cuenta de que mi cuerpo físico ya no estaba respondiendo como debería. Al principio, no lo entendía, no lograba conectar lo que estaba ocurriendo con algo real. Y de pronto fue como si me hubiera desprendido de mí misma, como si algo invisible me elevara lentamente hacia arriba. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca podré olvidar. Me encontraba flotando como si ya no perteneciera al mundo físico. Todo a mi alrededor era de una claridad impresionante, una luz suave y cálida lo envolvía todo. Pero lo más impactante fue lo que vi a lo lejos. Delante de mí, como una visión que parecía surgir del aire mismo, apareció una escalinata, pero no era una escalera común. Era una estructura de pura luz, una luz tan brillante y hermosa que no puedo compararla con nada en este mundo. Era como si cada peldaño estuviera hecho de energía, como si la escalera misma tuviera vida. No entendía muy bien qué era lo que estaba viendo, pero en lo profundo de mí, supe que esa escalera no era algo común. Era algo sagrado. Parecía conectar nuestro mundo, el mundo terrenal, con algo mucho más allá, con el cielo mismo. Lo curioso es que aunque no podía ver lo que había más arriba, podía sentir una presencia al final de esa escalera. No era una presencia humana, sino algo más grande, algo lleno de amor y paz. Sentía que me llamaba, que me invitaba a seguir subiendo, a ascender. Mientras flotaba cerca de la base de la escalera, comencé a ver figuras que se movían en ella. Al principio me costó entender lo que estaba viendo, pero pronto me di cuenta de que eran almas, almas que subían lentamente, una tras otra, en dirección hacia el final de la escalera. Algunas de esas almas parecían llenas de alegría, como si estuvieran regresando a casa después de un largo viaje. Otras parecían más serenas, como si supieran que su destino era inevitable pero, al mismo tiempo, lleno de paz. Me quedé observando, fascinada, mientras las almas seguían ascendiendo. No podía apartar la vista de la escalera, ni de las figuras que la recorrían. De pronto una sensación me invadió, algo profundo que me decía que yo también debía subir. Pero al mismo tiempo sentía una ligera resistencia, algo que me mantenía atada a este mundo. No era dolor, ni tristeza, era simplemente la sensación de que mi tiempo no había llegado aún, que todavía tenía cosas que hacer en la tierra. Y fue en ese momento cuando estaba debatiéndome entre seguir subiendo o regresar, que escuché una voz suave y cariñosa que me hablaba desde lo alto de la escalera. No eran palabras exactamente, pero era un mensaje claro. Me decía que mi camino aún no había terminado, que debía regresar y cumplir con algo que aún no había entendido completamente. Pero también me dijo que cuando llegara el momento, la escalera estaría allí, esperándome, para guiarme hacia el lugar donde pertenecía. No quería irme. La paz que sentía era indescriptible, pero la voz me dio fuerzas. Lentamente comencé a sentir como si mi cuerpo fuera tirado hacia abajo, como si algo me jalara de regreso al mundo físico. La escalera y las almas empezaron a desvanecerse, y la luz alrededor mío comenzó a perder intensidad. Lo último que vi antes de regresar fue un destello final de esa luz y la certeza de que algún día volvería a encontrarla. Cuando finalmente desperté, estaba de vuelta en mi cuerpo, en una cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Me decían que había estado inconsciente por varios minutos, pero para mí había sido mucho más que eso. Era como si hubiera pasado horas en aquel otro lugar, como si hubiera visto y experimentado algo que no era de este mundo. Intenté explicar lo que había vivido, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo le explicas a alguien lo que es ver una escalera de luz que conecta la tierra con el cielo? ¿Cómo describes el sentimiento de paz y amor que rodea a las almas que suben por ella?
Después de esa experiencia, mi vida cambió por completo. Ya no tengo miedo a lo que viene después de la muerte. Sé que hay algo más allá, algo lleno de amor y paz, y sé que cuando sea mi momento, esa escalera luminosa estará allí, esperándome, guiando mi alma hacia el lugar donde pertenezco. Después de aquel día, no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Cada noche al cerrar los ojos, la imagen de la escalera luminosa regresaba a mi mente. A veces sentía como si aún estuviera allí, como si una parte de mí nunca hubiera dejado ese lugar de luz. Comencé a investigar, a leer sobre experiencias similares, y descubrí que muchas personas habían pasado por algo parecido. Cada historia que encontraba me conectaba más y más con lo que yo había sentido. Sin embargo, ninguna era exactamente igual a la mía. La escalera, las almas ascendiendo, esa parte parecía única, como si solo yo hubiera sido testigo de esa visión. Con el tiempo empecé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia. Al principio, no todos me creían. Algunos pensaban que era el efecto de la anestesia o que mi mente había creado una fantasía para lidiar con el miedo a la muerte. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Incluso aquellos que no me creían del todo notaban que algo en mí había cambiado. Ya no era la misma Marta. Algo profundo dentro de mí había despertado. Un día decidí visitar a una amiga que vive en Toledo, una ciudad antigua y llena de misterio. Siempre me ha fascinado su atmósfera, las calles empedradas y sus iglesias antiguas. Me encontré caminando por una de esas estrechas callejuelas cuando, sin razón aparente, sentí una extraña conexión con el lugar. Era como si algo me llamara, como si aquel lugar guardara algún tipo de secreto. Mis pasos me llevaron hasta una iglesia, una que no conocía, a pesar de haber visitado Toledo muchas veces. Entré y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había una pintura enorme en una de las paredes laterales. En ella se veía una escalera que ascendía al cielo. No era exactamente igual a la que yo había visto, pero se parecía tanto que me quedé paralizada. En la pintura también había figuras ascendiendo, como las almas que yo había visto. Me acerqué lentamente como si estuviera en un sueño, intentando comprender lo que veía. No podía ser una coincidencia. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no era de miedo, sino de confirmación. Como si el universo me estuviera diciendo que no estaba sola, que lo que había visto era parte de algo mucho más grande. Desde ese día, empecé a investigar más sobre la pintura. Descubrí que representaba la visión de un santo, alguien que había tenido una experiencia mística similar a la mía siglos atrás. Me sorprendió saber que otras personas habían visto escaleras que conectaban el cielo y la tierra, aunque los detalles variaban. Algunos la describían como un puente, otros como un rayo de luz. Pero siempre estaba esa conexión, esa idea de un camino entre dos mundos. Con el tiempo comencé a dar charlas sobre mi experiencia. Al principio solo a pequeños grupos de amigos o en reuniones informales, pero luego empecé a recibir invitaciones para hablar en eventos más grandes. Cada vez que compartía mi historia, veía cómo tocaba a las personas de una manera profunda. Algunos venían después de las charlas para contarme sus propias experiencias. Otros simplemente querían entender más sobre lo que yo había sentido. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era una puerta para que otros exploraran lo que hay más allá, lo que no podemos ver con los ojos pero que, de alguna manera, todos sentimos en lo profundo. En una de esas charlas conocí a una mujer mayor, María. Se me acercó al final con lágrimas en los ojos, y me dijo que también había visto una escalera en su propia experiencia cercana a la muerte, años atrás. Me contó que al igual que yo había sentido una paz inmensa, pero que nunca había hablado de ello con nadie, por miedo a que no la creyeran. Nos sentamos a hablar por horas. Era increíble cómo nuestras historias coincidían en muchos aspectos, pero lo más impactante fue que ambas habíamos sentido esa misma resistencia a subir, esa sensación de que aún teníamos algo que hacer en este mundo. A partir de ese momento, María y yo nos hicimos amigas cercanas. Compartíamos más experiencias, nos apoyábamos mutuamente en nuestro camino espiritual. Pero lo más importante es que descubrí que al compartir nuestras historias, estábamos ayudando a otros. No era solo una cuestión de contar lo que habíamos vivido,
sino de abrir la mente y el corazón de quienes nos escuchaban. Las personas empezaban a hacerse preguntas, a replantearse su forma de ver la vida, la muerte y lo que hay más allá. Con el tiempo también comencé a sentir que mi misión en este mundo era más grande de lo que había pensado. No se trataba solo de haber tenido una experiencia espiritual. Se trataba de compartirla, de ayudar a otros a encontrar su propio camino, a entender que no estamos solos y que hay algo más allá de lo que podemos ver. Sabía que la escalera luminosa que había visto no era solo un símbolo de ascensión para las almas, sino también una señal de que todos estamos conectados, de que hay un propósito en este viaje que llamamos vida. Y así es como vivo hoy. Con la certeza de que algún día, cuando llegue mi momento, volveré a ver esa escalera. Pero mientras tanto seguiré aquí cumpliendo con lo que se me ha encomendado, ayudando a otros a encontrar la paz y la luz en sus propios caminos, sabiendo que al final, todos nos reencontraremos en ese lugar lleno de amor y luz.